Sabiduría, ante todo, sabiduría para sabernos corregir en la vida, que siempre es muy importante, y pues ver y potenciar lo que está bien para cada vez ser mejores, y aquello que no está bien, pues simplemente tomar los correctivos. Nadie es perfecto, ni siquiera el que les habla, pero juntos construimos seres humanos eficaces, mejores, la mejor versión de cada uno, y sobre todo conforme a lo que Dios quiere. Señores, bienvenidos. Esto se llama El Mural del Alma. Soy David Fernando Higuera, soy su anfitrión. Les acompaño en este momento desde todas las plataformas de audio: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, todas ustedes allí nos encuentran como El Mural del Alma. El logotipo es el tablero verde de toda la vida con esa frase, El Mural del Alma. Y en YouTube también pueden disfrutar de este contenido. Recuerden que cada 2 semanas tenemos versión en video. No es el caso de esta reflexión, pero bueno, pensada para aquellos que de pronto usan mucho YouTube y que quizá no tienen tiempo de ver. Pero bueno, ahí está también ese canal presto para ustedes. Toda la gente que está en México, en Estados Unidos, en España, en Colombia y en otros lugares donde suelen escuchar este tiempo, muchas gracias. Les cuento que se ha sumado un nuevo suscriptor para un total hasta ahora de 16 suscriptores en YouTube. Gracias por el apoyo y por el respaldo. Invito desde el cariño y respeto, por supuesto, a que juntos construyamos este mural. Si tienen una sugerencia y demás o una opinión, bueno, compártanla, son bienvenidas. Denle like al contenido que les gusta. Si no, denle un dislike y por supuesto comparta y comente de acuerdo a la disponibilidad de la plataforma, pues estos contenidos que presentamos. Como digo siempre, mi ambición y mi objetivo desde el año 2019 es presentarle a Dios de una forma no ceremonial, pero sí humana. Porque Dios se hizo como uno de nosotros en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que yo persigo al final. A veces le atino, a veces no le atino. De pronto la temática cae a algunos muy bien, otros no. Los títulos no son buenos, otros son atractivos. Pero de eso se trata y lo hago casi que intencional para, primero, hacer los correctivos necesarios y mejorar cada vez más. Y pues lo hago para expresar la vulnerabilidad y lo original y lo orgánico de este tiempo del Mural del Alma. Bueno, basta de introducciones. Voy a meterme en materia con una reflexión política. Sí, esto tiene que ver con política. Bienvenidos. Bueno, Leon Jaworski fue el fiscal especial en el escándalo del caso Watergate, que llevó al presidente Nixon a abandonar la presidencia. Dijo que él creía que el pueblo norteamericano habría perdonado a Nixon si éste hubiera sido capaz de admitir sus errores. Dijo él, si Richard Nixon hubiera manifestado señales de remordimiento y de dolor por lo sucedido, y se hubiera acercado a su pueblo con arrepentimiento y con sencillez de corazón, otro hubiera sido su destino final, pero jamás quiso hacerlo, fue lo que dijo este fiscal. No solo Nixon rehusó admitir sus errores, sino que procuró por todos los medios el obstruir la justicia y ocultar los hechos. El autor de la reflexión dice esto: la naturaleza humana se resiste a confesar el pecado, a arrepentirse y a buscar el perdón de Dios y de los hombres. El hijo pródigo también pecó, pero volvió en sí y otro fue el final de su vida. Bien, amigos, esta es la reflexión del día de hoy. Les voy a hablar de política, les voy a hablar de orgullo, de terquedad y de qué hacer en un caso tan crucial como reconocer los errores, que era lo que veníamos llevando a cabo en los anteriores episodios del Mural del Alma. Pero bueno, para los que no saben, les voy a hablar del escándalo de Watergate. Pues según Wikipedia, este escándalo fue un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de la década de 1970 a raíz del robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate en Washington, D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos
y el posterior intento de la administración del entonces presidente estadounidense Richard Nixon de encubrir a los responsables. Oiga eso. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso estadounidense inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Nixon a colaborar en esta condujo a una crisis institucional. El término Watergate empezó a abarcar entonces una gran variedad de actividades ilegales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon. Tales actividades incluían, por ejemplo, el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos. Nixon y sus colaboradores cercanos ordenaron hacer acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia como el FBI, la Oficina Federal de Investigaciones, ¿no? La Federal Bureau of Investigation, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y el IRS, el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? El Internal Revenue Service. El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que se saldó con la dimisión de con su destitución como presidente de los Estados Unidos en agosto del año 1974. Eso quiere decir hace 51 años al momento en que estamos produciendo este episodio del día de hoy del mural. El escándalo afectó a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron declaradas culpables y encarceladas, y muchas de ellas habían sido altos dignatarios del gobierno Nixon. Entonces, pues bueno, hagamos un resumen así, grosso modo. Este suceso comenzó con la detención de 5 hombres por el allanamiento en el complejo Watergate del Partido Demócrata por allá en el 17 de junio del año 1972. El FBI encontró una conexión entre los ladrones y el dinero negro usado por el comité para la reelección del presidente. Es decir, ¿cómo es eso del dinero negro, Fernando? Pues el dinero negro o dinero gris o dinero B o dinero sucio es el dinero ya sea efectivo o bancario que no ha sido declarado al fisco, a Hacienda, a alguna entidad como por ejemplo el IRS estadounidense o por ejemplo la DIAN en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por decirlo de alguna manera. Entonces el FBI encontró una conexión entre los ladrones y el dinero negro usado por el Comité para la Reelección del Presidente, la organización oficial de la campaña electoral de Nixon y el propio Partido Republicano. Por allá en julio del 73, gracias a los testimonios de antiguos funcionarios y del personal de Nixon, las investigaciones realizadas por el Comité Watergate del Senado estadounidense revelaron que Nixon tenía en sus oficinas un sistema de cintas de grabación y que muchas conversaciones habían sido grabadas. Tras una serie de batallas legales, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó por unanimidad que el presidente debía entregar las cintas a los investigadores gubernamentales, a lo cual accedió finalmente. Casi que no, pero al final. Las grabaciones implicaban directamente a Nixon en el caso al revelarse que había tratado de encubrir el robo con tejemanejes cuestionables, debido a que con toda probabilidad el presidente hubiera sido objeto de un proceso de destitución por parte del Congreso de Estados Unidos. Nixon entonces renuncia a la presidencia el 9 de agosto de 1974 y el 8 de septiembre de ese mismo año su sucesor, el también republicano Gerald Ford, concedió su perdón al expresidente. Desde ese entonces, el nombre Watergate y el sufijo gate se han convertido en sinónimo de escándalos políticos en Estados Unidos y otros países del mundo, tanto de habla inglesa como no inglesa. Por ejemplo,
El caso de corrupción del FIFA Gate, que involucró a estos dirigentes, a Joseph Blatter, a Platini y otros tantos, en casos de corrupción, de hacer cositas por debajo de cuerda para conseguir sedes para mundiales de fútbol y todo ese asunto. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué pasó? Para hacer un resumen un tanto ejecutivo más del dato que les acabé de dar, pero que había que darlo, del escándalo de Watergate, es que Nixon tapaba y tapaba y tapaba más sus oscuras manías, pero que al final de cuentas, de todas maneras, tuvo que a la fuerza entregar pruebas y pues para hacerlo lógico, aunque debía hacerlo en el momento que era, pero lo hizo un tiempo después, decidió hacerse al costado como presidente de los Estados Unidos y pues tristemente Nixon es más reconocido por sus obras malas que por las cosas buenas que alguna vez ha hecho. Gerald Ford fue pues el que completó el mandato correspondiente como presidente de los Estados Unidos. Entonces les vengo a presentar, familia, a dos personajes. Ya les presenté a Nixon y ahora les voy a presentar al personaje bíblico, el hijo pródigo. Jesús hablaba del hijo pródigo y todo esto en una serie de comparativas que él explicaba a su audiencia del reino de los cielos, pero era una cuestión directa a los religiosos de la época. Hablaba de la moneda perdida, hablando de, por ejemplo, de las joyas, de la dracma perdida, y no entendieron ni papa, que el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió su dracma, si no me falla la memoria, y la busca, barre la casa, levanta lo que tiene que levantar hasta cuando encuentra ese objeto perdido. Se goza con sus amigas. Les cuentan, oigan, encontré lo que se me perdió. No entendieron. Entonces, aquí viene el remate de una serie de 2 o 3 enseñanzas que Jesús compartió con una misma temática, con un mismo enfoque. Y aquí es cuando viene la historia del hijo pródigo. Dice Jesús que un hijo, sí, un padre de familia tenía 2 hijos, ¿no? Entonces el menor de ellos fue a su padre y le dijo, padre, dame lo que por derecho me pertenece, dame la herencia. Y yo me imagino, aunque no está escrito en la Biblia, que el padre le decía, oye hijo, pero ¿por qué me la pides así? Si aquí tienes todo. Soy un hombre hacendado, tengo propiedades, tengo posesiones, tú tienes todo. Pero bueno, hijo, está bien, ¿sabes qué? Toma lo que te corresponde por derecho. Y ya. Y se fue. Este muchacho se fue a una villa cercana y con todo ese dinero hizo lo que quiso. Gastó en placeres, gastó en, yo diría, no sé, en dinero, lujos, mujeres, fama y fortuna. Pero llegó un punto en que el dinero se le fue y todos lo abandonaron. Y lo rechazaron de todos lados porque él pedía plata y todos le decían, si quiere plata, mi hijo, trabaje. No está escrito en la Biblia, pero ya asumo, ¿no? Y llega a un lugar donde apacientan cerdos. Y entonces él estaba casi con hambre, a punto de morir de hambre, y ve las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, esas algarrobas le eran prohibido. Entonces, cuando los religiosos de la época, los fariseos, los escribas, los saduceos, escucharon la palabra cerdos, es como si los hubieran insultado, porque para el judío, el cerdo era un animal inmundo, impuro, dentro de esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues ahí en esa condición, donde tiene que trabajar para apacentar los cerdos y ni podía comer de las algarrobas, es cuando vuelve en sí, dice la Biblia en Lucas capítulo 15, y dice, miren cómo estoy, y en cambio en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y aquí yo perezco de hambre. Pues yo me levantaré
y regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. Y bueno, él se fue. El pródigo se fue de regreso a casa. Y yo me lo imagino oliendo a cerdo, casi harapiento, regresa a casa de papá. Y en ese momento, el padre lo ve a lo lejos y sale a recibirlo. No importa cómo estaba el hijo. Lo recibe. Y entonces el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. Y entonces, en vez de eso, el papá grita. Le grita a sus empleados, oigan, vengan. Vengan, acérquense. Miren, mándeme matar el mejor becerro. Tráigame el mejor vestido, el mejor anillo, tráigamelo. Regresó mi hijo. Este que estaba perdido, lo encontré. Este que estaba muerto, revivió. Lo limpian, lo visten con ropa fina, le ponen el anillo y hacen el parrandón. Pero como suele suceder en la vida, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, amigos del mural del alma. El hermano mayor, envidioso, celoso. Y me imagino al papá diciéndole, oye hijo, pero ¿por qué estás así? ¿Cómo es posible? Estoy parafraseando lo que dice, ¿no? La explicación de la parábola de Jesús. Estoy parafraseando. Oye, ¿cómo se te ocurre, padre? ¿Cómo se te ocurre? Ese hijo tuyo estaba con rameras, con prostitutas. Se gastó la plata que tú le diste. ¿Y cómo es posible que como si nada lo recibas y le hagas una fiesta en su honor? ¿Cómo es posible? Y entonces el papá le dice, pero hijo, tú tienes todo aquí también. Los dos lo tienen. Pero mi hijo se perdió. Este se perdió. Pero le encontré, fue hallado. Estaba muerto. Y revivió. Entonces, aquí vemos varias cosas muy interesantes. Pero me voy a centrar en una. Y es lo que he venido hablando en el mural. Voy a tratar de hacer un poco suelto y jocoso para que no sea un regaño. Amigos, cuando usted y yo nos equivoquemos, admitámoslo. Es de valientes y de hombres y mujeres reconocer los errores, no taparlos. No taparlos. O pretender que los demás se equivocan y no yo. No, todos, amigos. Porque mientras estemos en este cuerpo humano somos falibles. Solo hay uno, amigos, que no falla. Y es Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no reconocer nuestras equivocaciones, nuestros errores? Pregúntele a Nixon. La historia de ese hombre, que si bien es cierto es parte de el listado de los presidentes de los Estados Unidos de América, pero no es que se diga cosas buenas del hombre. Usted pregúntele a un americano de Nixon y entonces ya lo relacionan con Watergate, lo relacionan con corrupción y eso que hay en la impronta de la gente de generación en generación inclusive. ¿Sí? Porque los padres que vivieron en ese momento y en esa época, en ese cojenague, se lo cuentan a sus hijos o los hijos o los nietos o lo que sea. Se informan a través de, qué sé yo, Wikipedia, de documentales o cosas así. Entonces, ¿por qué? Porque Nixon no reconoció a la primera sus errores, no reconoció como que, o sea, robé esos documentos, cometí un delito. Pero no, encubría y no se habla bueno de Nixon. Saúl, no lo tenía en mis notas, pero Dios me lo trae. Saúl, el hijo, o más bien el primer rey que tuvo Israel. Saúl hizo las cosas a medias. ¿Sí? Fue a un pueblo enemigo y la orden era, 2 puntos. La orden de Samuel, ¿no? De Dios a través de Samuel. Mate todo, Saúl.
Que no quede vacas, que no quede niños, ni mujeres, ni hombres, ni el rey. Mátelos a todos. Extermínelos, porque son un pueblo pagano que ofende a Dios. Y bueno, ¿qué pasó? Pues don Saúl hizo la tarea a medias. Porque se presenta Samuel y todo el asunto. ¿Cómo te fue, Saúl? Parafraseando yo. He cumplido con todo lo que tú me dijiste, Samuel. Y como hay un sapo, sapo le decimos aquí en Colombia a esas personas que se meten, son metiches y bueno, sueltan la sopa, cuentan ahí. Entonces, como no falta el sapo, o en este caso la vaca, y para el remate una oveja, ¡bah! ¡Bah! Tenemos una, como alguien me decía, dígame o dime. Entonces, oye, dime. Y yo, Chistes tonto, lo sé, iba a decir estúpido, pero ya lo dije, en fin. Chiste tonto, pero bueno, es mi podcast. El caso es que Samuel dice, pero a ver, si supuestamente tú obedeciste la orden, ¿por qué estoy escuchando bramidos? ¿Por qué estoy escuchando vacas y ovejas? No, Samuel, es que eso es para ofrecerlo al Señor. Eso es para ofrecer un sacrificio, una ofrenda a nuestro Dios. Ofrenda, oigan a este. La orden era, Saúl, que debías matarlos a todos. Vacas, ovejas, mujeres, niños, a todos. Tenías que matarlos. Y más encima está el rey. Claro, es que Saúl pensaba que tenía botín de guerra con respecto a dejar al rey vivo, cuando la orden era matar a todo ese pueblo, porque era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra contrario a Dios. Esa fue la orden de Dios a través de Samuel. Y es cuando le lanza la sentencia de Dios por boca de Samuel. A partir de ese momento, Saúl, el Señor ya no está contigo y tu reinado llegó a su fin. El resto es historia, amigos. Saúl vivió tiempos muy duros, crueles, tremendos, impresionantes, rabioso, insensato. Buscó a David por cielo y por tierra buscando matarlo. David se esconde, le rodean otros peor de cobardes y peor de llevados que él, pero él los forma y los constituye sus valientes, su ejército. Incluso David tuvo la oportunidad, mientras... Es que la Biblia es muy romántica en el sentido de que estaba haciendo Saúl sus necesidades. Uno diría haciendo el 2. Y sí, o sea, eso fue lo que pasó. Saúl, disculparán ustedes el sonido de mi teléfono. Saúl hizo el 2. Estaba haciendo sus necesidades. Era la oportunidad perfecta para que David tomara venganza y matara al que sin pensarlo fuera su némesis, porque David no se propuso que Saúl fuera su némesis, no, porque es que Saúl, por la envidia y toda esa cuestión que conocemos de que Saúl hirió a miles, pero David a 10,000 y toda esa cuestión bíblica, pues Saúl está buscando a David para matarlo. Pero entonces no mató David a Saúl. Ahora apenas le cortó un pedacito del manto real. Pero bueno, esa es otra historia. A lo que voy, amigos, es que Saúl jamás reconoció sus errores. Consecuencias de Saúl: Dios dejó de estar con él, su reinado terminó fatal, porque estaban en una batalla y Saúl muere en batalla. Su hijo Jonatán, desafortunadamente, que no tenía nada que ver con estas cosas, también murió en batalla. Fue una cosa horrible, tremenda. Entonces, aparte de eso, y antes de ese suceso, tan turbado y desenfocado estaba Saúl, que la Biblia dice que buscó a una bruja en una zona llamada Endor. Imagínese, buscando a una bruja, y adivine para qué. O sea, si alguien buscaba a un brujo o a un hechicero, dígale que le lea el futuro, alguna cosa así, pero ¿sabe qué hizo Saúl? Oye, bruja, invoca al espíritu de Samuel. ¿Usted puede creer eso? O sea, una bruja invocando a un siervo de Dios que para el tiempo de esta escena murió. ¿Por qué? Porque estaba buscando consejo desesperadamente y, o sea, tras del error, siguió cometiendo errores, amigos. Y entonces,
Es ahí cuando Samuel le remata y le ratifica que Dios ya no está con él, que el Señor se apartó de él y que cómo así que usted es que usando una bruja, a una impía para invocarme. ¿Qué le pasa, Saúl? Me imagino lo que le diría Samuel. Todo eso llevó a la desgracia. Entonces, amigos, esta es una alerta para todos, los que van bien y los que no, los que no. Tengamos cuidado con no reconocer nuestros errores. Tengamos cuidado, porque no podemos tapar el sol con un dedo. David, contrario a Saúl, sí reconocía su pecado, sí. Vio a Betsabé, dice la Biblia que estaba ahí en el patio y entonces vio a una mujer desnuda, bañándose. La vio muy, muy linda, la deseó, pero con ese deseo lascivo de querérsela llevar a la cama y tener sexo con ella. Y pues así fue. Tuvieron relaciones extramaritales y David hizo muchas cosas. Trató de emborrachar al marido de Betsabé para hacerle saber como que, bueno, sí, quedaron embarazados, el hijo es de él. Sí, pero no pasó eso porque el hombre era muy fiel a su rey y decía, podría estar con mi mujer, majestad, pero hay guerra y me toca estar en la guerra. Y ahí, ¡pum!, se le prende el bombillo a David. Y David dice, no, aquí tengo que hacer algo. Ya sé. Le escribe carta a los soldados. Vamos a la guerra. Vayan a la guerra, pero dejen al marido de Betsabé. Déjenlo al frente de la batalla. Y ahí murió. Y bueno, Natán el profeta, tiempo después, le hace una especie de parábola con relación a una oveja robada, bonita y todo eso. Y le decía a Natán, bueno, ¿usted qué cree, majestad? ¿Qué hay que hacer con ese personaje? Pues que se muera, que mejor dicho que... Ese eres tú, David. Dios conoció tu pecado y adulteraste. Te acostaste con Betsabé y mataste a su marido. Y ahí de ese suceso, si bien hubo consecuencias tremendas para David, pero de todas maneras hubo un pacto de Dios con David. Pero lo que me llama la atención es que David reconoció su pecado. Uno de sus salmos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus bondades borra mis rebeliones. Lávame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, eran otras de las expresiones de David. Si usted y yo la embarramos, reconozcámoslo primero ante Dios. Ante Dios, que todo lo conoce y todo lo ve. Y para eso necesitamos de la ayuda de Él a través de su Santo Espíritu para eso. Reconocer. Para afuera el orgullo, amigos. No es sugerente ni conveniente hacernos al orgullo. Para nada, amigos. No. Si la embarramos, reconozcámoslo, tengamos el orgullo y la gallardía de hacerlo y decir, ¿sabes qué, Dios? La embarré. Perdóname, ¿sí? Y miren, la palabra lo dice, el Señor es amplio en tener misericordia y en perdonar. Fantástico, amigos. Él nos da esa oportunidad y si 7 veces cae el justo, dice la palabra que Dios lo levanta igual, ¿ok? Entonces, reconozca usted y reconozco yo nuestros errores. Si hemos fallado a alguien, reconozcámoslo. Una mala palabra, una actitud incorrecta, reconozcámoslo. No deje pasar el día sin antes arreglar las cuentas y pedir perdón. Hágalo. Eso es sanador absolutamente. Consecuencias de reconocer mis errores y pedir a Dios que me perdone y me ayude, pues que Él tiene misericordia de mí y Él me va a ayudar en la vida. Y voy a sentir la compañía de Dios en todo lo que hago. Simple y sencillo, amigos. Así que no seamos como Richard Nixon, que obstruyó la justicia y ocultó los hechos de sus males y desafortunadamente no es un presidente muy laureado. De pronto ha hecho cosas buenas, pero la gente lo conoce más por el escándalo de Watergate, por esos escándalos de corrupción tan nefastos que tuvo y ese rótulo acompañó a Nixon hasta el día de hoy. Seamos más bien como el hijo pródigo, que sí la embarró, derrochó la plata en mujeres, derrochó la plata en placeres vanos, pero al final volvió en sí y dijo, la embarré. Me voy a volver a la casa de mi padre. Y esa es la tarea que cada uno de nosotros, amigos del Mural del Alma, debemos hacer, volver a Papito Dios. Él
no nos juzga con el dedo señalador. Pecaste, ¿sí ves? Ahora lleva. No. Sí, Él detesta el pecado. Repito, Dios detesta, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Él amó a las prostitutas porque vio en ellas mujeres que buscaban la atención de forma equivocada y Él vino a levantarlas. Él se compadeció de los cobradores de impuestos, de los mendigos, de los ciegos, de los mancos, de los cojos. Él estuvo siempre con el desvalido, porque como Jesús mismo lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino para rescatarnos a usted y a mí de la condición humana y pecadora en la que estamos, para darnos una nueva oportunidad. Quizás somos desechados de la gente, quizás somos desechados de la familia, quizás somos desechados de la misma sociedad, pero hay uno en los cielos que nunca nos desecha, sino que Él nos extiende los brazos y nos dice: hijo mío, te fuiste de mi casa, de la casa de Padre, yo te estoy esperando, te seguiré esperando con los brazos abiertos. Como Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esa es la garantía, que el Señor no nos señala nuestro pecado, sino que Él nos quiere dar una nueva oportunidad. Solo es que cada uno de nosotros reconozcamos que somos humanos, que pecamos, que fallamos, pero Él está abierto para perdonarnos y hacer un borrón y cuenta nueva y levantarnos a nuevas alturas y levantarnos a ser la mejor versión, la que Él siempre quiso que fuéramos, y triunfar en la vida, ser exitosos en todas las áreas. Amigos, esto no es de orgullosos, esto es de gente sencilla, que admite que falla, que tiene los pies en el suelo, pero la vista en el cielo, y que es sencilla. Jesús lo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está abierto para perdonar nuestros pecados, chiquitos, medianos, grandes, lo que sea, Él lo perdona. Él lo perdona. Solo es que tomemos la decisión de acercarnos a Él. Acérquense ustedes a mí, dijo Dios, y yo me acercaré a ustedes. Mi nombre es David Fernando Higuera. Qué tremenda reflexión la que tuvimos el día de hoy. Algo exhortante, algo de política, pero la lección es muy sencilla, amigos. Reconozcamos que la embarramos. Mientras estemos en este estuche llamado cuerpo humano, vamos a fallar y mucho. La clave es reconocer nuestras faltas, ponernos para Dios y decir: Dios, perdóname y ayúdame, y pues perdonar a los demás. Decir: oye, la embarré, ¿sabes? Me equivoqué, dije esto, me porté mal contigo, discúlpame, perdóname. Con la ayuda de Dios no voy a volverlo a hacer. Y bueno, con los hechos hablaremos más que las palabras. Así que, amigos, son buenas noticias las que les traigo. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy del Mural del Alma. Los espero en el próximo. Gracias, familia, por su respaldo, su apoyo, por compartir, por darle me gusta, por suscribirse, por ser parte de todas estas plataformas y este universo del mural. Los espero en el próximo episodio para escribir juntos en esto que se llama El Mural del Alma en YouTube, Facebook y todas las plataformas de audio y de podcast. Cuídense mucho. Chao.